Pues muy bien, querida familia, vamos al estudio de las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 8 y esta historia fuerte que ya llevamos un rato estudiando, de esta plática profunda y una plática dura que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con los sacerdotes de la época, con aquellos a los cuales Dios les había descansado la Torá, les había descansado las Escrituras y eran los encargados de enseñarle al pueblo las Escrituras. Qué triste era que esta plática que ha tenido nuestro Señor Jesucristo y los opositores número uno eran aquellos que tenían que enseñarle al pueblo la Biblia. Eran aquellos que tenían a su cargo las Escrituras y tenían que enseñarle al pueblo precisamente el conocer a Dios. Y ellos precisamente eran los opositores de Jesucristo. ¡Qué tristeza! Estamos hablando de que esta plática que tiene nuestro Señor Jesús y todos estos temas que estamos viendo no es para gente que no conoce a Cristo, no es para los nuevos creyentes. Es triste y es fuerte que estos mensajes han sido para personas que sabían las Escrituras, que sabían de memoria las Escrituras y que eran los encargados de predicar las Escrituras y de enseñarle a todo el pueblo a conocer a Dios a través de las Escrituras. Esta plática dura, esta plática fuerte que nuestro Señor Jesús tiene es con estas personas, con los fariseos, con los sacerdotes de la época. Y el tema que puse hoy fue vivamos la palabra, vivamos la palabra. Esto es algo muy importante. No se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto vives. Y esto lo quiero recalcar. No se trata de cuánto sabes las Escrituras, se trata de cuánto vives las Escrituras. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que causa toda la diferencia. No es lo que yo sé, es lo que yo vivo. Porque como tristemente muchos de nosotros lo sabemos, hay mucha gente que conoce mucho, pero vive muy poco. ¿Cuál es el punto principal por el cual mucha gente no se quiere acercar a Cristo? La respuesta de ellos es por los cristianos. Por eso no me acerco a Cristo, porque yo no veo congruencia, porque yo no veo a sus familias como un ejemplo a seguir. Yo no veo, y tristemente, ¿no? Hasta algunos líderes que son de los que están a cargo o ocupan una responsabilidad dentro de las iglesias, tristemente son los primeros en defraudar a la gente, hablando económicamente también. Son los que andan detrás del dinero, son los que andan detrás de la lana, los que se han apartado a veces hasta inmoralidad, y no somos nadie para juzgar. Pero lo que sí es que es algo triste, es algo que ha pegado al desánimo de la gente, aún el desánimo de muchas ovejas. Hace un tiempo se acercó una familia cuando estábamos reunidos en Cinemex y me decían, ellos muy prudentes, y me dijeron, venimos muy lastimados de la iglesia donde nos congregábamos y venimos muy lastimados porque el pastor pues fue sorprendido en pecado, ¿no? Y qué triste, es un gol para Satanás lastimar y pegarle al responsable, ¿no? Y cuando le pegas al responsable es una cascada de dolor, es una cascada de desánimo, es una cascada para todos los que están estudiando las Escrituras. Por eso oren mucho por mí, y yo también oro mucho por mí y por mi esposa, porque realmente cuando le pegas al que está como responsable de estar compartiendo la palabra, de estar exponiendo la palabra, o le pegas a sus hijos o a su familia, puede causar mucho dolor o desánimo en los que están escuchando la palabra. Por eso este mensaje es un mensaje muy duro. Estos mensajes que hemos estado estudiando de Juan capítulo 8, no está hablando Jesucristo con aquellos que no conocen las Escrituras. Tú podrías ver estos temas y decir, bueno, pues esos temas yo ya lo sé, yo ya sé que hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra, yo ya lo sé. Pues sí, pero no solo se trata de saberlo, se trata de vivirlo. Como una vez alguien me preguntaba muchas cosas y yo la verdad, pues yo no lo sé todo. Y muchas cosas yo digo, ay caray, ¿qué significará esto? ¿No? Y me pongo a estudiar. Tengo un joven ahí en la iglesia, tenemos un joven aquí en la iglesia, que me encanta porque escudriña las Escrituras. Y el otro día me hizo una pregunta que
me puse a investigar y dije, pues, realmente no lo tengo muy claro, ¿no? Y le dije, bueno, pues es que no veo muy claro. Mi interpretación es esta, yo creo y confío es que va por este lado. Pero sí, yo no sé muchas cosas, pero no me preocupa lo que no sé. En verdad, no me quita el sueño lo que no sé de la Biblia. Lo que sí me preocupa es lo que sí sé de la Biblia y lo que yo tengo que vivir de la Biblia y lo que mi esposa y mis hijos deben de vivir y lo que ustedes, que me consideran su pastor, ustedes deben de vivir de la Biblia. Eso sí me preocupa, eso sí me ocupa, en eso sí me enfoco. Hay muchas cosas que ignoro de la Biblia, muchísimas, ¿no? Hay tanto conocimiento que no te lo acabas en la Biblia. Pero lo que he sido llamado es a vivir la Biblia. Y ese es el punto principal. Porque mucha gente podrá decir, ¿sabes qué? Yo estudio las Escrituras, yo vivo yo estudio las Escrituras, yo memorizo, yo predico las Escrituras, pero ¿qué tanto vives las Escrituras? Y eso es lo más importante, amada familia. Eso es lo más importante. Tristemente, muchos se quieren autocalificar para el ministerio en base a lo que conocen. Y esa es la soberbia y el engaño más grande que una persona puede tener. Número 1, soberbia. Y número 2, envidia, porque tal vez si yo conozco más y le dieron la oportunidad a Juanito o a Sutanita, entonces empieza la envidia o el rencor o el resentimiento de por qué a mí no, si yo conozco más o yo tengo un mejor currículum o yo. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo yo conocí de las Escrituras en 1998, fue cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Y a partir de ese tiempo, la iglesia era muy pequeña donde yo me congregaba. Éramos poquitos en ese entonces. Ya después creció, pero en ese entonces éramos poquitos. Por lo tanto, la chamba nos la dividíamos entre todos, ¿no? Que si había que poner audio, que si había que lavar baños, que si había que poner sillas, o habría que limpiar, o había que... Lo que sea, nos repartíamos la chamba porque éramos poquitos. Y yo me acuerdo que llegó un cuate que venía de Cristo para las Naciones, ¿no? Y venía casi con su currículum celestial. Y él conocía ciertamente muchísimo más que yo las Escrituras. Pero Dios me dio gracia con jóvenes. Y teníamos un grupo muy padre de jóvenes, al cual me pidieron que yo les diera un estudio y empecé a darles un estudio y se hizo un grupo de jóvenes muy padre. Entonces este chavo fue con el pastor y le dijo, oye, ¿cómo es posible que tiene apenas un año de haberle entregado su vida a Cristo y ya tiene el grupo de jóvenes, pero yo vengo de Cristo para las Naciones y yo estoy graduado y yo puedo aportar más y yo puedo porque yo tengo conocimiento, etcétera? Y yo sentía él que estaba nada más como criticándome y yo decía, nada que ver, ¿no? O sea, como que detrás del hueso celestial nada que ver. Entonces yo hablé con el pastor y le dije, hijo, dale lo que él quiere. O sea, créeme lo que yo no ando detrás de un hueso. Yo venía del medio artístico, digo, si yo quiero un hueso, pues yo lo prefiero en mi carrera, ¿no? Pero no un hueso aquí, hijo. O sea, no, dáselo, ya que sea feliz. Y el pastor dijo, pues ok, vamos a dárselo. Y ya él lo puso como líder de jóvenes. Nunca floreció, porque no se trata del que quiere, ni tampoco se trata de solo el que conoce, sino realmente aquel que quiere obedecer, vivir y sujetar su vida bajo la autoridad de Dios. Muchos quieren conocer de Dios, pero pocos quieren ponerse bajo la autoridad de Dios y sujetarse a lo que Dios manda. Quieren seguir ellos a ver qué me puedes aportar, Dios, pero yo sigo teniendo el control de mi vida, el control de mis decisiones y yo determino que sí y que no. Yo determino hasta dónde te metes, Dios. Yo determino. Esas personas no conocen a Cristo. Porque cuando conoces a Cristo y su majestad, su poder, su autoridad, caes a los pies de Él. Caes a los pies de Él. Como Juan. Juan, ¿te acuerdas Juan el Bautista? No, Juan el discípulo. Juan el discípulo amado, el cual se recostó en el pecho de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Juan, el discípulo amado. Si tú ves a este mismo Juan, el discípulo amado de Jesucristo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo,
Pero en Apocalipsis capítulo 1, caray, qué diferente. Ese Juan, el discípulo amado, vuelve a tener ese encuentro con Jesucristo en Apocalipsis 1 y tuvo miedo y se postró, y así como que, o sea, Dios mío, qué terror, porque ya no era el hombre, el hijo del carpintero que él veía, el maestro que él predicaba en las calles, se presentó ante él como el Hijo de Dios, como él es en verdad. Su rostro resplandecía más que el sol a mediodía. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies como bronce bruñido, así resplandeciente, ¿no? Sus ropas blancas. O sea, cuando empieza a ver todo esto, Juan dice, no, hombre, o sea, y el mismo Jesucristo le tuvo que decir, no tengas miedo. ¿Sabes? Cuando tú en verdad conoces de la palabra de Dios y conoces de Dios, caes a sus pies y en verdad tienes terror de fallarle, tienes terror de faltarle. Y lo que anhelas es agradarle con tu vida. Caes a sus pies. Por eso no se trata, amigos y familia amada, de conocer solamente. Muchos conocen. Muchos hasta pueden predicar perrísimo. Predicó chirísimo. No, hombre, sacó unas cifras y sacó unos datos y sacó esto y sacó lo otro. Pero ves su familia, ves sus hijos, ves su vida, a veces una soberbia, ¿no? Y dices, no se trata solamente de conocer, se trata de vivir. Y este mensaje es el que Jesucristo le dijo a estos sacerdotes. Se lo dijo, los sacerdotes eran los principales opositores de Jesucristo. Juan capítulo 8, desde el versículo 34 vamos a peinar. Dice Juan capítulo 8. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos versículos son poderosos, son contundentes. ¿Sabes por qué? Y quiero que te lo grabes. Si el Hijo de Dios te libera, en verdad eres libre. Hay veces que el hombre quiere liberar al hombre. ¿Cómo? A través de prácticas, meditaciones, ejercicios, algunas actividades, y quiere liberarlo ¿de qué? O de depresión, o de falta de propósito en su vida, o de rencores, o de soledad, o de pleitos, o de adicciones, y puedo seguir, o de debilidades sexuales, y puedo seguir, cuando el hombre es esclavo del pecado, esclavo del resentimiento, esclavo de la falta de perdón, esclavo del rencor, de la envidia, de la soberbia, y puedo seguir, el hombre es esclavo y no se da cuenta, y como lo dije la vez pasada, no es como el mal aliento, todo el mundo se entera menos el que lo trae. Entonces el hombre puede estar esclavo, y el hombre puede intentar liberar al hombre con sus métodos, con sus prácticas, con su religión, con sus tradiciones, con sus meditaciones, con su, mira, haz esto y haz lo otro, y mira, tómate esto y tómate lo otro, y el hombre intenta. Pero si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Hijo de Dios entra como soberano, como autoridad, como poder en tu vida, a través de su Espíritu Santo, eres libre. Yo me acuerdo que por mucho tiempo yo quise perdonar. Esta historia pues, muchas veces la he predicado, ¿no? De mi relación con mi papá, que para mí fue un ejemplo en muchas cosas. Al final de los días de mi papi, tuve a mi mejor papá, a mi mejor amigo, a mi confidente, a mi consejero, ¿no? Tuve el privilegio de tener una increíble relación con mi papá antes de que Dios lo llevara a casa. Pero también tuve una historia de terror antes con mi papá, y yo intenté todo. Fui a terapias, N cantidad de terapias. Fui a estos grupos que hay, ¿no? No de los optimistas ni nada, pero estos grupos que hay de sanación interna, o
cursos y cursos de sanación interna y de liberación interna y de no sé qué tantos. Fui a un chorro cuando vivía en la Ciudad de México y no podía. Y sí, me duraba el gozo, me duraba la paz una semana, hijo. Y ya después de la semana volvía lo mismo. ¿Por qué? Porque los métodos del hombre son limitados. El hombre le puede echar ganas, ¿no? Como esa palabra que me choca. Pero pues, el hombre puede intentarlo. Pero ¿sabes qué? No tiene poder ni autoridad para cambiar un corazón. El que sí tiene poder y autoridad para transformar una vida y un corazón es el creador del universo. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el versículo 37, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y vamos a la primera parte. Sé que sois hijos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Es decir, aunque me digas, es que yo soy descendiente de Abraham, o yo soy cristiano de cuna, no, yo soy bautista, o yo soy presbiteriano, o yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy lo que quieras, como quieras llamarte. Lo que más pesa es tu testimonio de vida, no tu escudo, no tu ascendencia, no tu descendencia tampoco. No, pues es que mi hijo es sacerdote, o mi hija es levita y canta en la alabanza, o no, está en panderos. No, pues dices, está chido. Pero sabes que la salvación es personal, número uno. Y sabes que no importa de dónde venga tu ascendencia, ni tampoco importa tu descendencia. Jesucristo sabe quiénes somos, sabe de qué pie cojeamos. Él nos conoce muy bien. Y aunque ellos se querían escudar y poner su máscara de que somos descendientes de Abraham y estaban orgullosos de ser descendientes, ¿y de qué te sirve, bro? ¿De qué te sirve? ¿Cuántas veces he querido compartirle y ayudar a algunos matrimonios, pero ponen su coraza y ponen su máscara de que no, yo soy bautista, no, yo soy católico, no, yo soy... ¿Y de qué te sirve? Ve tu matrimonio. No se trata de tu religión o de tu bandera o de tu playera, si eres del Chivas o del América. No se trata de tu ascendencia. No, pues es que yo provengo de un linaje de pastores. No, yo soy cristiano de cuna. No, mi hijo está en la alabanza. No, o sea, ¿de qué te sirve, bro? Haz a un lado tus títulos, haz a un lado tu ascendencia, tu descendencia, haz a un lado si eres del Chivas o del América. ¿Sabes? Lo más importante es, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, como dice aquí más adelante Jesucristo. Aquí dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Es decir, una cosa es tu ascendencia y otra cosa es tus actos, tu vida. Tú puedes decir, yo soy esto, yo soy lo otro, pero la neta es que Jesucristo nos conoce bien. El punto es, ¿tú te conoces? ¿Sabes quién eres en verdad? Porque Jesucristo sí sabe quiénes somos. No le tenemos que vender a Él nada. Él sabe quién soy. Él sabe muy bien quién soy. Él sabe bien quién eres. De nada sirven nuestros títulos ante Él. De nada sirven nuestras justificaciones delante de Él. Y lo que Jesucristo dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero checa tu obra. Checa tu corazón, checa tus acciones. Procuran matarme. ¿De qué te sirve, hijo? Si tu vida no refleja eso. Ahora, la neta, la verdad, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Y esto es algo maravilloso para ti y para mí. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Quiénes? ¿Los judíos, el pueblo de Israel? Ciertamente en la sangre sí. Pero estamos hablando en términos espirituales y el apóstol Pablo nos ayuda a entender muy bien esto. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La palabra gentil es la palabra de las naciones, como nos llama a los judíos los goíns, ¿no? Somos los goíns, somos los de las naciones, es decir, los no judíos. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, no los judíos. Para aquellos que te quieren hacer creer que por tu apellido y te sacan una historia de una descendencia y ascendencia y todo, y te hacen creer que tú eres judío, déjame decirte algo: todas las naciones serán benditas a través del Padre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie se puede justificar delante de Dios diciendo: es que yo cumplo los 10 mandamientos. No, bro. Para empezar, con el primer mandamiento ya todos salimos bailando. Porque ¿quién pone a Dios en primer lugar antes que su trabajo, antes que su familia, antes que sus hijos? ¿Tú pones a Dios antes que tus hijos? ¿Tú pones a Dios antes que tu trabajo? ¿Tú pones a Dios antes que tus planes, que tus proyectos? ¿Tú pones a Dios antes que a tu familia? ¿Tú pones a Dios antes que a ti mismo? Con el primer mandamiento ya bailamos. La verdad, todos somos pecadores. Todos. Por eso Cristo tuvo que morir, porque todos somos pecadores. Y volviendo a Gálatas capítulo 3, el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los de las naciones. Para que en Cristo Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Romanos capítulo 4 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos o para el pueblo de Israel? ¿O también es para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles, para los de las naciones? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue, pues, la fe? ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que nuestro padre Abraham fue literalmente contado como justo, como amigo de Dios, antes de que Dios mandara la ley. La ley vino 430 años después con Moisés. 430 años después de Abraham vino la ley a través de Moisés. Cuando estaba Abraham no había ley todavía. Y tampoco se había circuncidado. Ese pacto que Dios hizo con Abraham, después le dijo que al 8º día se tenía que circuncidar todo varón, todo niño. ¿Y sabes qué? Eso hasta la fecha sigue siendo ley para el pueblo judío. Pero cuando Dios lo declaró inocente, lo declaró justo a Abraham, ¿fue antes de ese pacto de la circuncisión o después? Fue antes, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. ¿Y fue antes de la ley? Fue antes. Y fue declarado amigo de Dios. Y Dios hizo una relación con Abraham antes de que viniese la ley. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es por la fe. Y a través de la fe, a toda la descendencia de Abraham, por la fe. Aquellos que creemos como tú y como yo. Versículo 11.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Tú y yo somos declarados inocentes de nuestros pecados en nuestro juicio, no por las obras de la ley, no porque intentemos cumplir los 10 mandamientos, no porque intentemos cumplir los 613 mandamientos, sino por la fe en el Hijo de Dios. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, ¿para qué? Para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino ¿por qué? Por la justicia de la fe. ¿Sabes quiénes son los descendientes de Abraham? Todos los que son de la fe en Jesucristo. Somos descendientes de Abraham, no en la sangre, y no necesito ser judío para alcanzar la promesa. ¿Por qué? Porque hay muchas sectas el día de hoy que te quieren arrastrar hacia el judaísmo, creyendo que esa es la fe verdadera. Y déjame decirte algo, la promesa que Dios dio de bendecir a todas las naciones fue a través del padre Abraham. Y en Abraham, como dice Romanos, como dice Gálatas claramente, ¿sabes qué? En él fueron benditas todas las naciones de la tierra por la fe. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios es justificado por la fe. Por lo tanto, aquí cuando ellos vienen a presumir, somos descendientes de Abraham, pero ni siquiera tienes fe y tienes al Mesías delante de ti, no lo puedes ni reconocer. Te escudas en que conoces las Escrituras, te escudas en una ascendencia, te escudas en que eres judío. Por favor, el día de hoy muchos judíos son ateos. Muchos judíos no conocen ni siquiera las Escrituras ni la Torá. Son judíos de sangre. Son judíos de sangre, de familias judías, pero son ateos y ni siquiera creen en Dios. Muchos están metidos en prácticas nada que ver. No se trata de la ascendencia en la sangre, no se trata de la descendencia en la sangre. Se trata de la relación personal y de vivir las Escrituras, y que somos injertados a las promesas de Abraham a través de la fe, como Abraham lo fue también. Juan capítulo 8, sé que sois descendientes de Abraham, dice Jesucristo, pero procuráis matarme. ¿Sabes por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué triste, que ellos no podían distinguir que la palabra que Jesucristo enseñaba es la misma palabra que el Padre le decía, al cual ellos le llamaban Dios. Qué triste que no pudieron discernir, que no pudieron ver claramente que el creador del universo estaba enfrente de ellos y que todo lo que él hablaba iba 100% de la mano con la Torá, 100% de la mano con las Escrituras, cumpliendo las profecías de los profetas y aún de los libros poéticos como Salmos. Qué tristeza. Y tú puedes tristemente tener enfrente toda esta verdad y aún así seguir ciego. Y ciego en base a lo que tú conoces de la Biblia, pero que no ha bajado al corazón y no ha transformado tus actitudes, no ha transformado tus prácticas, no ha transformado, si la palabra de Dios y la relación con Dios no cambió tus amistades, no cambió tu forma de hablar, tu forma de comportarte, las páginas que visitas en internet, la música que escuchas, entonces no has conocido a Cristo, y te invito a que vengas a la vida eterna y al arrepentimiento. Jeremías capítulo 8, versículo 8 dice: ¿cómo decís
Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Rechazaron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría? ¿En qué puedes presumir si estás rechazando la palabra del Creador del universo? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Una época muy triste y vergonzosa donde el profeta, Dios envía al profeta Jeremías a decirle al pueblo: arrepiéntete. El libro de Jeremías está increíble y es para esta época. Arrepiéntete, renuncia. Dices que crees en mí, dices que conoces mi ley, dices que conoces mi palabra, cuando la realidad aborreciste mi palabra, rechazaste mi palabra. ¿Cómo puedes llamarte conocedor, sabio? ¿Qué sabiduría tienes? Qué triste. Y es muy triste que mucha gente puede escudarse en un antepasado, pero la realidad es estar apartados completamente de Dios. Es súper triste. Es súper triste ver, por ejemplo, hijos de Dios e hijas de Dios verdaderos que aman al Señor, que sirven al Señor, y volteas a ver a sus hijos fríos y apartados de Dios. Es una tragedia. Eso pasó en el libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque Dios usó con poder a Josué, ¿se acuerdan? Moisés guió al pueblo, pero el que logró introducir al pueblo por orden de Dios a la tierra prometida fue Josué. Y Josué fue un siervo de Dios. Josué amó al Señor y sirvió al Señor. Pero dice Jueces capítulo 2 versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y la historia precisamente fue sumamente triste. Vino una frialdad, vino una época oscura para el pueblo de Israel. Porque el pueblo que había conocido de Dios, que había visto las maravillas y los prodigios de Dios, que habían sido introducidos a la tierra prometida, le dio la espalda al Creador, a su Salvador. Y se levantó una nueva generación que no conocía al Señor. Y vinieron catástrofes, vinieron pecados, vino destrucción, vino mucho dolor al pueblo, por esa generación que decidió echar a sus espaldas la palabra y la ley de Dios. Qué triste. Ahora es algo que para ti, para mí como papá y como mamá, número uno, tú y yo estar caminando con el Señor. Número uno, tú y yo mostrarle a nuestros hijos integridad. No le voy a decir a mi hijo: no quiero que fumes, ¿o no? Ahora yo no quiero tus amigos borrachos y todo, pero yo acá en el pues no. Incongruencia total. Hipocresía. Primero yo como papá, tú como mamá debes de presentarte a tus hijos como un ejemplo de amor al Señor, de rendición de cuentas a Dios y preparar a una nueva generación para lo que venga. Preparar una generación que ame al Señor y que sirva al Señor. Porque el día que yo me presente delante de Dios, Dios me va a llamar a cuentas por mis hijos. Dios te va a llamar a cuentas por tus hijos. Porque Dios mandó en Deuteronomio capítulo 6 que tú y yo como padres instruyamos a nuestros hijos en su palabra. Que amen al Señor, que sirvan al Señor, que honren al Señor.
Tú y yo tenemos que preparar una nueva generación, pero ¿cómo la vamos a preparar si ni siquiera nosotros a veces estamos comprometidos con Dios? Estamos más comprometidos con este mundo. Entonces, ¿en dónde le estamos mostrando a tus hijos que van a estar comprometidos? Con este Titanic que se va a hundir. Salmo 50 dice el versículo 16: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. No quieres que te digan que estás mal. No quieres escuchar, deja esto. No quieres escuchar, renuncia a esto. No quieres escuchar, no está bien esa relación. Es pecado esta relación. No está bien este sentimiento. No está bien esta acción. No quieres escuchar. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, dice el Señor. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, murmurabas, chismeabas. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Sabes, querida familia? Cuando menosprecias las Escrituras, cuando menosprecias el meditar en la preciosa palabra de Dios, cuando menosprecias en escudriñar la palabra, estás menospreciando la guía, la dirección de Dios hacia tu día a día. ¿Tú crees que Dios te puede dar sabiduría para guiar tu negocio, o ser un buen trabajador, o guiar tu matrimonio, o tu educación a tus hijos? ¿O puedes tú ser independiente y realmente tú tomar tus decisiones en tu matrimonio, en tu guianza con tus hijos, en tu trabajo, o como trabajador? Dios dirige, instruye, corrige. Y aquí está, amada familia, la guianza, la respuesta, cómo hacer en nuestra vida diaria. Y que nuestras vidas valgan la pena y muestren quién es el que vive en nosotros. No ser conocedores, sino ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores, tienes que ser conocedor. No es de que no, yo solo vivo, no estudio la Biblia, pero yo nada más la quiero vivir. Pues ¿cómo vas a vivir algo que no conoces? Tienes que conocerla, pero cuando la conoces la tienes que llevar a la práctica. No es una cosa en vez de la otra, son las dos. Por eso estamos aquí. Por eso los martes, los jueves, los estudios bíblicos entre semana, para estudiar las Escrituras, para escudriñar las Escrituras, para deleitarnos en la palabra y entonces poder vivir la palabra. ¿Sabes? Cuando estudias la palabra, o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Porque cuando estás en pecado, no tienes pasión ni hambre por la palabra. Pero aquel que tiene hambre por la palabra, el Espíritu Santo habita en él. Y cuando el Espíritu Santo habita en él, hay un hambre, una necesidad de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Porque sabes que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de Jesucristo. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Dice: el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Qué triste es esto. Que hay quien cree que con su pecado va a dañar a Dios. No, pues Él está en su trono. Tan tan. Y así los seres humanos, y voy a decirlo como siempre, como me conocen, aunque los diputados se pongan de acuerdo y aprueben el aborto y crean que es una victoria, el que está pecando contra sí mismo, se está dañando. Y todos los que odian a Dios aman la muerte, porque al final de cuentas Dios es vida y vida eterna.
Y todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios rechazan la vida eterna y aceptan la condenación, porque van a ser juzgados conforme a sus pecados. Porque están rechazando el único bote salvavidas que Dios envió. Porque están rechazando el único camino de salvación que el Padre envió, y fue a su Hijo Jesucristo. Pero cuando aceptas a su Hijo Jesucristo, lo amas, ¿sabes qué? Estás amando la vida aquí en la tierra y la vida eterna con Él. Pero aquellos que pecan contra mí, a sí mismos se dañan. Si tú decides echar a tus espaldas la palabra y la ley de Dios, sabes que solo te estás dañando a ti mismo. Solo te estás dañando a ti mismo. Si crees que vivir fuera de la palabra de Dios y que Dios no dirija toda tu vida, si no la quieres dirigir tú, entonces déjame decirte algo: el que sale perjudicado eres tú. Pero cuando tú y yo, como hijos y como hijas de Dios, venimos ante Dios, nos ponemos bajo su autoridad, bajo su guianza, entonces la palabra de Dios es poderosa para transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestros deleites. Lo que antes nos deleitábamos como era el lodo, ahora en Cristo Jesús yo me deleito en su preciosa palabra. Me deleito en su luz, me deleito en la verdad. Ya no me deleito en lo que antes me deleitaba. Esa es la gran diferencia. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe, es necio. En Lucas capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, vienes a Él, escuchas sus palabras y las vives. 3 puntos. Venimos a Cristo, escuchamos la palabra de Dios y las vivimos en nuestros hogares primeramente. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó la palabra y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo quieres edificar tu vida y cómo quieres edificar tu familia y a tus hijos? Sobre el fundamento firme que es la roca, y la roca es Cristo, como dice el apóstol Pablo, y como el apóstol Pedro también dijo en Hechos capítulo 4, que Jesucristo es la roca, es la piedra angular, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol Pedro lo dijo. Cuando tú pones tu casa sobre Jesucristo, sabes que van a venir tormentas, pero tu casa no caerá, tu familia no caerá. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, discusiones matrimoniales, problemas entre padres e hijos. Pero si Jesucristo es el fundamento, tu casa no caerá. Pero si tu fundamento es que filosofías humanas, religiones, prácticas, ideologías, tradiciones, todo lo que tú quieras, entonces estás edificando tu casa sobre la arena. Y entonces los problemas familiares y matrimoniales van a destruir tu hogar, van a destruir tu vida. Si tú como hijo, como hija, no tienes a Cristo como fundamento en tu vida y tienes filosofías o religiones, ¿sabes qué? Van a venir problemas a tu vida y tu vida va a ser devastada. Vas a tener miedo, vas a caer en depresión, vas a acabar tomando pastillas, vas a andar peleándote con tu papá, con tu mamá, vas a traer orgullo, rencores, soberbias, vas a tener miedos, vas a tener necesidad de aceptación, vas a tener siempre ese vacío y ese hueco que nada llena. Pero si Cristo está en tu vida,
y Él es el fundamento de tu vida, sabes que el miedo sale de tu diccionario, la depresión sale de tu diccionario, te sientes pleno, te sientes plena, te llenas de todo, porque Cristo lo llena todo en todos. Querida familia, amemos la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, es corrección de nuestros malos pasos, es dirección, es inspiración, es sanación, es libertad. Hay un pasaje que me encanta. El libro de Nehemías es de mis favoritos. El libro de Nehemías es de mis favoritos, está increíble. Ya lo estudiamos, gracias a Dios, en la iglesia y me gustaría estudiarlo, porque es un libro maravilloso, se los dejo de tarea. El libro de Nehemías está increíble. Son poquitos capítulos, pero poderosos. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, vemos que todo el pueblo estuvo restaurando los muros de Jerusalén. Y lo restauraron en tiempo récord. Pero ya cuando habían restaurado los muros, se reunió todo el pueblo y Nehemías, el gobernador, hombre de Dios, temeroso de Dios, trajo al sacerdote Esdras y le dijo al sacerdote Esdras que predicara la palabra a todo el pueblo que estaba ahí. Y fíjense lo que pasó, algo maravilloso. Versículo 1, y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba, es decir, desde la mañanita, desde que está amaneciendo hasta el mediodía. Para aquellos que se llegan a quejar de mis prédicas que son largas, pues déjame decirte, sí me la mató, el sacerdote Esdras sí me la mató. Desde que estaba amaneciendo hasta el mediodía, estuvo predicando la palabra de Dios. Pero adivina qué, todo el pueblo estuvo ahí porque tenía hambre de la palabra de Dios, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley desde que amaneció hasta el mediodía. Y mira que no tenían las comodidades que tú y yo tenemos. No tenían su cafecito, no tenían su computadora, o no tenían su escritorio, o no tenían su sillón, ¿no? O su cama, algunos. O no tenían su comedor, o no tenían su sala, o no tenían su pantalla. No, estaban parados bajo el sol escuchando la palabra de Dios desde que empezó a salir el sol hasta el mediodía, porque tenían hambre de la palabra, porque estaban ansiosos de escuchar la palabra de Dios, todo el pueblo. Y dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley de Dios. Has escuchado la palabra de Dios y te ha consternado, ha traspasado tu corazón y te ha mostrado tu pecado y te ha mostrado el amor de Dios y te has llegado al punto del arrepentimiento y del llanto, de decir: Señor, perdóname, Señor, te he fallado, Señor. Y cuando escuchas la palabra y te traspasa y te llena y te hace llorar y llorar y llorar y llorar, ¿te ha pasado? ¿Y a poco no es increíble? Cuando la palabra de Dios te traspasa, te mueve todo aquí, te confronta o te inspira o te sana o te llena
Y acabas llorando de gratitud, llorando de sentirte amado o amada, llorando de sentirte perdonado o perdonada. ¿A poco no? Y así estaba el pueblo escuchando la palabra de Dios. Y lloraba el pueblo. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Por eso el vino kosher es dulce, fíjate. Bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate lo que les dijo en el versículo 10. Y es lo mismo que yo les digo el día de hoy. ¿Sabes qué? Terminando la prédica, vayan y coman y beban vino dulce los que puedan. Y ¿sabes qué? Envía comida a los que no tienen nada preparado. Dales de comer a los que tienen necesidad y a los que todavía no tienen nada. Envíales. Y vivan este día precioso como cada día con el Señor. Mientras meditamos la palabra, mientras escudriñamos la palabra, llenémonos de gozo, de alegría, porque tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que está con los brazos abiertos y que está dispuesto a perdonar a todo aquel que viene y se arrepiente de sus pecados. Que la palabra de Dios llene toda tu vida, toda tu familia, todo tu corazón, que llene todo tu ser y llénate de gozo. Porque tenemos un Dios poderoso, misericordioso, grande. Juan capítulo 8, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué tristeza. Que aquellos que rechazan la palabra de Jesucristo están rechazando la palabra del Padre. Y aquellos que rechazan a Cristo Jesús rechazan el único camino de salvación. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Seamos hacedores. No importa qué tanto sabes, importa qué tanto vives. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes vivir mucho si conoces poco. No existe esa fórmula. Pero ¿sabes qué? Mientras conoces, vívelo. Lo que sabes de la palabra de Dios, vívelo. Vívelo. Y si sabes mucho, sabes que no debes mentir, sabes que no debes de adulterar, sabes que debes de servir, sabes que debes de amar, sabes que debes de perdonar. Pues ya con esos, hijo, ya tenemos chamba para rato. Sirve, ama, sé generoso, sé generosa, da, ayuda, predica lo que sabes, lo que vives. Juan capítulo 14, versículo 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Querida familia, estudiemos las Escrituras con la única finalidad de vivir las Escrituras. En el estudio de las Escrituras hay 3 pasos fundamentales, básicos. Uno es la observación. Cuando agarras un texto bíblico, lo primero es observar, cuestionar el texto. ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿A quién les dice? ¿A quién les está hablando? ¿Dónde? ¿Desde qué lugar le está diciendo? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué se los dice? Entonces todo eso es observación, observar el texto, estudiar el texto, analizar el texto. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Para qué se los dice? ¿Qué está pasando? Y ya cuando cuestionas y sacas todas esas respuestas, esa es la observación, observas el texto. Luego viene la interpretación, que es el paso número 2. La interpretación es en base a toda la observación, en base a todas las respuestas que ya tuviste por las preguntas, en base a toda esa información empiezas a interpretar el texto bíblico.
Empiezas a darle la interpretación correcta en base a la información de la observación. Y la mayoría de las personas se quedan en esos dos pasos. Observación, interpretación. Y ya, interpreto y predico. Pero el tercer paso es vital. Igual de importante que el primero y que el segundo. La aplicación. ¿Cómo lo vas a aplicar? Ese conocimiento de la observación y la interpretación, ¿cómo lo vas a aplicar en tu matrimonio? ¿Cómo lo vas a aplicar en tu vida diaria? ¿Cómo lo vas a aplicar en tu trabajo? ¿Cómo lo vas a aplicar en tu agenda, en tus finanzas, en tu sexualidad, en tus hijos? ¿Cómo lo vas a aplicar con tus padres? ¿Cómo vas a vivir las Escrituras? Observación, interpretación, aplicación. Amada familia, el estudiar las Escrituras es una delicia, es un deleite, y con un cafecito delicioso. Pero la aplicación es el corazón. Ese paso es por el cual mucha gente no se acerca a Cristo. Porque muchos observan, interpretan, pero no viven. Los fariseos, los saduceos, los escribas, conocían mucho, observaban mucho, interpretaban mucho, pero no vivían. Jesucristo se los dijo muy claro en Mateo capítulo 23. Sepulcros blanqueados. Por fuera están muy blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Orgullo, soberbia, falta de perdón, envidia, resentimiento. Y Jesucristo les dijo en Mateo capítulo 23 a sus mismos discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque conocen, pero no viven. ¡Qué tristeza! El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Esa sería la frase que todos nosotros deberíamos de decir. Imítame. Lo que yo vivo, eso vívelo tú. Muchos, para no enfrentarse con ese tema, dicen: es que no me mires a mí, mira a Cristo. Es que no mires al hombre. No, pues si no vemos a los hombres, ¿cómo vamos a ver a Cristo? Porque hay muchas vidas, familias que inspiran. ¿Quién me inspiró a mí para acercarme a Cristo? Somos el gancho. Jesucristo lo dijo: somos la luz, somos la sal. Y si la sal pierde el sabor, solo sirve para ser pisoteada por los hombres. Y tristemente el testimonio de muchos cristianos está siendo pisoteado por el pecado, por la falta de rendición de cuentas, por la falta de arrepentimiento. Amada familia, amigos, ven al arrepentimiento. Si tú no has sido luz, si no has sido la sal, si tal vez conoces pero no has vivido, si no te has arrepentido de tu pecado, yo te invito a que esta mañana te arrepientas. Pídele perdón a Dios. Él te ama. Él te ama. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Mira la cruz. ¿Quieres saber cuánto está dispuesto Dios a perdonarte? Mira la cruz. ¿Quieres saber cuánto Dios anhela que estés con Él eternamente en el cielo? Mira la cruz. Recibe el perdón de Dios. Has fallado. Ven a Cristo y recibe el perdón y empieza a vivir la palabra, a estudiar las Escrituras y a ponerte bajo la guianza y la autoridad. Ven a estudiar, ven a conocer,
pero ven a vivir la palabra. Y que tus hijos puedan ponerse bajo la autoridad de Dios, de su Creador. Y que no nos pase lo que le pasó a Josué y a esa generación, que después de nosotros se levantó una generación que desconoció a Dios, que era fría, se apartó de Dios. Era un poquito de Dios, pero ese poquito se acabó enfriando y acabó muriendo. Preparemos a una generación que ame al Señor, que sirva al Señor, porque esa es la generación a la cual yo, como muchos de nosotros, vamos a pasar la estafeta. Va a llegar un momento donde yo voy a pasar la estafeta, les voy a decir: pelea la buena batalla, defiende lo que Dios defiende, ama y predica las Escrituras. Preparemos a una generación que esté dispuesta a morir a sí mismos para vivir para aquel que dio su vida por nosotros. ¿Oramos? Cierra tus ojos y ahí en tu lugar, no importa el lugar donde estés, no importa quién esté a tu lado, enfrente, atrás, no importa que Dios está ahí contigo y está tocando la puerta de tu corazón. Y Dios te está hablando a ti, te está diciendo: ven a mí. Pídele perdón ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. No importa la gente, importa que Dios está ahí. Y dile: Señor, perdóname. Yo sé que te he fallado. Perdóname, Señor. No he sido luz, no he sido sal, no he sido ejemplo. Me he apartado. Te he fallado a ti y le he fallado a mi familia. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar. Lléname de tu Espíritu, Señor. Dame de tu Espíritu. Derrama tu Espíritu Santo en mí, Señor. Cambia mi corazón, mi mente. Hazme amar tu palabra, Señor. Deleitarme en tu palabra, Señor. Hazme vivir y entender tu palabra, Señor. Y que mi vida valga la pena para ti. Señor, límpiame. Y gracias por perdonarme y darme una nueva oportunidad en ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y estamos aquí para servirles. Vamos a seguir orando por cada una de las peticiones que nos compartieron, por las personas que tienen COVID, por las personas que han partido, por los familiares que se quedan, por las personas que están enfermas. Les pido que estén orando por ese lugar para la iglesia. Seguimos añorando tener ese lugar para podernos reunir ya pronto. Y sigamos orando por esta tercera ola que vino muy dura de COVID y que hay mucha gente a nuestro alrededor infectada y nos duele. Pero les pido que sigamos orando por toda esta situación, pero sabemos que todo esto va a terminar. No hay tribulación que no tenga fecha de caducidad. Así es que falta poco para que nos podamos reunir, primero Dios. Ya sea allá arriba todos juntos en el rapto, o ya sea en este precioso lugar que Dios tiene preparado para toda su iglesia, y que juntos podamos reunirnos a cantar y alabar a Dios. Les mando un fuerte abrazo de oso. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y nos vemos, primero Dios, el próximo martes para nuestro estudio para la familia. Nuestro estudio de Proverbios para la familia. Y el jueves, nuestro estudio de Génesis, que es el fundamento de la familia. Ya estamos en el tema de la familia. Cómo Dios formó el matrimonio, cómo Dios formó la familia, cómo Dios formó al hombre, a la mujer. Así es que no se pierdan el jueves este estudio del fundamento de la familia. Estamos estudiando Génesis, capítulo 2. Que Dios los bendiga, coman rico y sabroso
envíen comida a los que no tienen, y les doy un fuerte, fuerte abrazo, y llénense del gozo de nuestro precioso Señor y Salvador. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.